En un programa más aquí en Radio Puñol. En el programa de hoy tenemos varias cositas. Tenemos una aventura que nos va a contar Emi, pero antes una entrevista en una huerta, bosque huerta, bosque comestible, huerta ecológica, de unos amigos nuestros, de Emi y míos, que vamos a estar conversando un poco. También contaremos algunos eventos al final del programa y cerraremos con una canción muy, muy chula, que más adelante os contaré su autor y su título para que podáis deleitaros con ella en un futuro. Muchas gracias. Adelante con el programa. Comentarlo por allá a ver si alguien quiere aguacate. Claro. Sí, la cosa... Nosotros aquí lo estamos vendiendo a 5 euros el kilo, que Ajá. salen unos 7, si son grandes. Si son como grandes, bueno, más o menos. Pero normalmente siempre damos 1 o 2 de más, que es un kilo largo. Sí, Este sitio se llama Huaki. ¿Huerto Huaki o territorio? territorio Huaki. Territorio ¿Sí? Huaki. Sí. Territorio Huaki. Para que la venta de momento la lleva... Suena muy tribal, territorio Huaki. Sí, mola. Ahora de momento, claro, que todo eso lo lleva dejando por ahí. Están las La placas, lleva él, porque que lleva ahí la puedes lista enchufar final. cosas. O sea, hay electricidad la ha disponible comentado para a lo la mejor, tarjeta. pues para cargar baterías de las máquinas que se puedan utilizar aquí, alguna desbrozador o alguna pequeña cosa. Para introducir un poco al oyente, estamos en territorio Huaki, un territorio que han comprado unas personitas muy, muy bellas y que es un campo, un bosque de aguacates, un cultivo de aguacates que ya estaba aquí. Solo que lo compró otra persona y empezó a hacer permacultura, básicamente. Y no sé, es que antes Rosa y yo hemos grabado un poco, pero no le he dado a grabar. Entonces ahora tenemos otra persona incorporada. Tenemos a Rosa Más, nuestra bióloga de confianza del programa, y a Salva, que no me sé tu apellido, pero da igual. Piqueras. Tenemos a Salva Piqueras. Sí, estoy ayudando a gestionar este huerto en regadío y lo queremos también abrir a la formación o educación y nos ha costado bastante dinero el campo, ¿sabes? El proyecto ha habido que invertir dinero y seguramente lo hagamos compatible en un rincón que tenemos en la parcela también con alguna casa rural o caseta de madera, cookie, bonita, pues Claro. para alquilarla a gente Para voluntarios o algo así también, ¿no? y alquilarlo también a turismo. Qué guay. Para que turismo ecológico, decirle que van a estar en un espacio vegano, ecológico, que sepan un poco de qué va y aparte del nidito de amor para su viaje, pues de paso Bueno, de momento- se llevan esa formación, porque hay que recuperar también el dinero invertido. Claro. Aquí la idea es un poco que sea sostenible económicamente también, que sea una ayuda para casa. Se pueden hacer cosas, o sea, una vez teniendo recursos ya es cuestión de iniciativa. Os acompaño a gestionar esto si queréis, vamos, mientras. Vale, Claro. de acuerdo. Es un micrófono que se va pasando y ya está. Bueno, lo que habíamos grabado antes, básicamente aquí hay una biodiversidad alucinante. Especies, pero vamos, esto es un bosque literal, ¿eh? Desde plantas silvestres que han crecido aleatoriamente hasta nogales, también hay aligustres, caña de azúcar, madroños, jazmín, bueno, no acabo, laureles, bueno, y también hay huerta, también hay cebollas y otras cosas, lechugas, fresas. Bueno, la lista es interminable. Antes nos hemos puesto a hablar de plantas que habían aquí y bueno, no acabamos. Se especula que hay hasta 200 especies, más o menos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en un terreno que hay cerca de la valla, que es de 2 metros cuadrados más o menos, había un arbusto de murta, había también un jazmín, una planta tropical. La planta tropical que era una nuez de no sé qué. Había un castaño de Indias. Hay por ahí Un castaño de Indias, Hay también citronela por ahí.
citronela, romero, madre mía. Gente, hay que hacer permacultura. ¿Queréis que os llene otra caja o ya vamos sobrados? Vale. Ah, vale. Bueno, en esta Hay que caja. llenar estos dos baskets. Primero ese. Y lo vamos a ir apilando. No sé si sonaría la flauta, pero en el caso de que la gente quiera Sí. aguacate local, ¿cómo podrían contactaros? Pues dale. A nuestro teléfono. Sí. Vale, pues no me lo sé, decidlo vosotros. 637 70 30 43. Perfecto, ese es el nombre de Salva, así que le escribís para si queréis aguacates de Valencia. 637 70 30 43. En concreto, ¿esto es zona de Malilla o no? Esto es Port de Ah, Poblet. Malilla, perdón, no, de Mislata. Port de Poblet, ¿no? Mislata. Port de Vale. Poblet, pero muy cerca de Mislata. Vale. Quiero decir porque es muy accesible llegar en metro. Estamos al lado prácticamente lindando, no sé si esto forma parte del Parque Natural del Turia. Sí, ¿Estamos dentro del terreno? estamos en el Parque Natural del Turia. Pues mira, una razón más para no cultivar con fitosanitarios perjudiciales. Claro, intentamos que esto siga siendo un corredor ecológico. Exacto. Que, aunque nosotros de aquí obtenemos alimento, pero que el alimento sea también para los animales y que conecte esto entre la zona más agreste del Parque del Turia y la zona del Cauce Viejo, el Parque del Turia que luego Exacto. transcurre por la ciudad de Valencia. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando de que la Generalitat quiere como... ¿Qué quería hacer? ¿Renaturalizar el cauce o algo así? ¿O qué? Un parque inundable. Quiere hacer Hacer un parques parque inundables. inundable, ¿no? Sí. Pero la metodología no es una restauración ecológica, seguramente hacen como jardinería. Sí. Arrasan y luego plantan como si fuera un jardín al uso de ciudad. Pues tendrían que conservar lo que existe, mejorar los accesos y ciertas cosas, pero no arrasar ni cambiar la morfología del suelo, o sea, digamos movimientos de tierra los justos y demás, que consideramos casi mejor. Exacto. Entonces os vais a reunir con el que está redactando el proyecto este, porque al lado de... cruzando el cauce del antiguo Turia está la montañeta, que es una montaña artificial en el que Amigas de la Terra está ya gestionando un proyecto de renaturalización de ese espacio. Entonces la clave es un poco hablar con las personas redactoras para decirles que esto ya existe y tal. Porque al final muchas veces esta gente no mira muy bien por las estructuras que ya están construidas. Entonces hay que preservar, ¿no?, lo que ya se está avanzando. Quizás que hay una cierta confusión con los conceptos. Porque cuando se habla de un parque inundable, exactamente de qué estamos hablando. Ya. Estamos hablando de una zona donde hay tierra y por tanto el agua se puede infiltrar, es decir, no está cubierta de cemento. Cualquier zona Claro. que no está cubierta de cemento es un parque inundable. Mm. Pero si hacen un jardín, como por ejemplo ocurre en el Cauce Viejo, ese jardín está tratado con productos fitosanitarios para que las plantas no tengan plagas, porque no son plantas siquiera de la zona, en fin, tiene una serie de problemas y hay que tratarlos. Entonces, ese uso de productos fitosanitarios crea una especie de película en el suelo que impide la infiltración. Por eso cuando la Dana pudimos ver huertos que estaban labrados y que estaban tratados con agrotóxicos, que tenían un aspecto asqueroso, Ujú. y donde el agua no había infiltrado nada, sino que se había formado una especie de película fangosa y nada más. Y vimos huertos donde prácticamente no había hecho ningún efecto. Yo tenía entonces un pequeño huerto en Aldaya, yo ni siquiera noté que había pasado la Dana por allí, más que por unas pequeñas manchas de fango que tenían algunas hojas, nada Ostras. más. Y los huertos de naranjos, que están allí ya también pensados de otra manera y que mantienen la vegetación silvestre y no están labrados, les pasó exactamente igual. Ni siquiera notaron el efecto. En Ujú. cambio otros estaban absolutamente arrasados y veremos a ver si se llegarán a recuperar. Entonces hay que ver muy bien, cuando hablamos de zonas inundables o de parques inundables, de qué estamos hablando. Porque no es lo mismo un parque inundable, según su criterio, que una zona absorbente, Justo. que es lo que debería ser. Exacto. Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo en mi campo llevaba ya un año echando materia orgánica al suelo y habían ramas en algunos sitios y eso hizo que una caseta que tenemos se protegiera de llenarse de lodo. Yo esperaba visitarla y tener todo el suelo lleno de lodo que había entrado. Muy bien. Habían hecho de barrera las ramas y se había desviado para otro lado. Claro. Muy bien. Había protegido perfectamente. A ver si los tienen en consideración. Iremos visitando más este sitio. Ahora mismo estoy escuchando un pájaro que no tengo identificado. Seguramente no lo pille la grabadora.
Este que hace Creo que como... es un mirlo. ¿Eso puede ser que sea un mirlo? Es un mirlo, creo. Es que lo escucho también en Chiva y me llama la atención porque parece que sea un pájaro... O sea, el sonido es como si estuvieran chocando dos piedras. No tengo ni idea de qué es. Sí. ¿Un mirlo, creéis? ¿Puede ser? Aquí hay mirlos Diría petirrojos, que sí. Hay un petirrojo por aquí, nos persigue. que lo tenemos como Bónico. residente. Sí. Sí, porque es un... Ya se ha quitado, Bueno, ya- tiene una costumbre, es que como era, de oportunista. Sí. Entonces él te observa y cuando levantas un palo, unas hojas, remueves un poco el suelo, él luego visita eso que has tocado por si hayas... Ah, Le has facilitado el acceso pues, a alguna lombriz o algún bichete o alguna cosa. Nos tiene en cuenta. qué guay. Sí, somos alguien para él. Lo tenemos aquí también de residente. Qué bonito, qué bonito. Porque es migrador, ¿no? Creo. Creo Unos que sí y migra. otros no. Migran Pero los que no cambian de alimentación y los que son capaces de cambiar de alimentación no migran. Ujú. Exacto. Pues genial. Este Vamos a- sitio voy es... a seguir pegando una mierda más abajo, por este lado. Claro, vamos. Porque ha habido viento y nos ha tirado la fruta. Y hay ese aguacate en el darle suelo. salida. A ver si la podemos comercializar. Perfecto. Y regalar, que también estamos regalando bastantes tubos. Pues eso, la cosa es favorecer la biodiversidad. Lo que estábamos comentando antes, que si en un campo tienes solamente, pues yo qué sé, patatas, pues obviamente se te van a comer las patatas. Pero si diversificas en plantas y demás, pues como que los daños se dividen más, ¿no? Además, si pones plantas que pueden ayudar a los depredadores de esas posibles plagas, pues facilitas que te ayuden a controlar esas plagas y los daños se minimicen. La cuestión es que los campos de cultivo deberían de estar no solamente para beneficio nuestro, sino también para beneficio de los animales y plantas que conviven con nosotros en espacio y tiempo. Por ejemplo, plantar plantas que den flor en diferentes épocas del año, pues facilita que hayan insectos polinizadores y eso es solamente un ejemplo. Por ejemplo, dejar la hojarasca hace que, pues yo qué sé, que vengan pájaros a comer bichos, por ejemplo, entonces favorece la biodiversidad. Hay tantos ejemplos, buah, es que no te acabas, la naturaleza es infinita. La aleatoriedad ordenada que tiene es magnífica. Claro, si tú tienes un alimento, un cultivo que es un alimento exquisito para un tipo de insecto, pues ese insecto Se pone va la a ir bota. se ceba, deja los huevos para el año siguiente y tienes mucha cantidad de insectos de esos tipos porque tú tienes ese cultivo. Tienes que tener otros para que luego pueda refugiarse algún insecto que se coma a ese insecto. Exacto, exacto. Porque como las mariquitas comen Pulgones. como sea pulgón, y el pulgón es, digamos, como el animal que se está comiendo el vegetal. Entonces ahí se produce un control de la población. Exacto, exacto. Por eso hemos plantado el seto de biodiversidad, para que puedan dejar huevos ahí otro tipo de insectos que comen, digamos, a los primeros. Lo te va a comentar Rosa, lo del seto. Sí, que habéis puesto madroño, cipreses y demás, ¿no? Sí, lo estamos todo bien. Para que ahí dejen los huevos. Muy bien, muy bien. Habíamos sembrado donde está la puertecita Sí, y allá y ahí en medio. Habíamos hecho unas praderas con florales para, digamos, alimentar a la fauna auxiliar. Pero luego esa fauna tiene que dejar los huevos en algún lado. claro. Y claro, si el árbol en sí del aguacate no le gusta a un tipo de insecto, pues no lo van a dejar aquí. Tiene que haber otra vegeta y que puedan elegir. Pues lo dejo aquí el huevo porque me gusta este árbol y si no tengo otro. Entonces al final es un poco todo esto. O sea, es verdad que el cultivo principal es el aguacate y es el que mantiene a la familia o nos ayuda, pero no podemos desechar todas esas conexiones que hay porque es mejor para nosotros.
Al final no tenemos que pulverizar, no tenemos que labrar, al final se trata un poco de toda esa forma de cultivar más natural, pues es más, al final es más práctica, al final es mejor. No tienes que comprar plaguicidas, no tienes que desembolsar dinero con cosas. Exacto, ahorras tiempo, ahorras dinero, Exacto. ahorras agua. Y ahorras vidas de animales que no matarás cuando no utilices esos productos. Exacto, A exacto. fin de cuentas compartimos espacio. Exacto, y No una... tenemos que partir siempre de ese supremacismo humano de todo está a nuestro servicio. Justo, y encima en una emergencia climática como la que estamos, tenemos que pensar más todavía en esto. Claro, es una colaboración entre todos los animales, nosotras que somos animales y los animales, Y los demás animales. Claro. Exacto, exacto. No, sí, sí. Menos ego y más eco, Así básicamente. Enarbolado es que se ve muy claro. O sea, cuando es un cultivo enarbolado, almendro, aguacate, algarrobo, cualquier cultivo enarbolado, el dejar las hierbas es súper rápido y súper fácil. Sí, Porque, ¿para qué? ¿Para qué tienes que gastar dinero en gasoil y remover la tierra? Eso sí, vas a cultivar verdura, simplemente verdura, pues tienes que hacer rotación de... es otro sistema. Aunque sí que tienes que mover la tierra un poco para hacer los surcos y plantar las patatas y Pero tal. lo mínimo, no Claro. hay que labrar tampoco. Nosotros ahí tenemos hortaliza y la labranza cero. Sí, pero no para un utilizamos productor, labranza. digamos, un productor que necesita hacer 1000 kilos de patatas y venderlas para poder vivir, digamos, tiene otra técnica. claro, hay que conocer la planta. A lo mejor una requiere más nitrato, o sea, Pero claro, que se llegamos otra a más monocultivo, tal. que es lo que hay que evitar. No, lo que hacen es, tienen varios cultivos. Claro. O sea, no plantan solo un cultivo. Digamos que tendrían que cultivar 4 o 5 cultivos y cultivar los 4 o 5 a la vez. O sea, vender patata, vender carlota, Sí, vender claro. tal, y hacer rotación para no agotar la tierra. Y plantar en las lindes, dejarlas Y los bastante en las lindes, hacer una combinación de... Claro, los setos también los tienen que especies, tener. Los setos. Zonas asalvajadas, digamos, para que le polinicen todo lo que tienen. Es decir, hay que huir de aquellos campos enormes de una sola planta. Eso hay que huir. Es antinatural, Totalmente. Sí, no hacer solo patata y Claro, agua. eso No, es inviable. porque al final agotas el suelo. Sí. Mira que esto es el placer que más me encanta. Están buenísimos. Comerme uno directamente de Un aquí. aguacate, con Yo, aguacate, yo nunca he probado unos tan sabrosos de aquí. bueno, Claro, los está el recién rollo cocidos. este del rojo, que le he preguntado a Alejandro que por qué hay rojos. Y él tampoco lo sabe, porque es el mismo árbol. Hay están verdes y otros están Salen rojos. más rojitos. Dice, no sé si será que le da más el sol, que habría que observarlo. Y la verdad que... Pegar un bocado. Saber un poco distintos a estos Yo madurados. luego, que yo no veo. Este está más... no tiene tanto sabor. Antes me he comido uno que, wow. Sí, algunos están espectaculares. Algunos tienen un sabor. Este sería poner un poquito de sal. Sí. Pues eso, gente. Alineado. Alinearlo. Hay que alinear el campo con plantas. Entonces... pues eso, ya tenéis un poco la muestra de buenas prácticas en el campo. Y nada, seguramente volvamos porque Claro, queremos serían hacer proyectos con pocos ellos. Más pequeños productores. Así que nada, os vamos a dejar aquí con el sonido de la hojarasca crujiendo. Y hasta un próximo programa. Hasta luego. ¿Qué es la campaña Food Free Europe? La campaña Food Free Europe viste tu propia piel. Es una campaña de firmas que consiguió más de 1,5 millones de firmas en Europa, pidiendo la prohibición de las granjas peleteras. Dentro de un mes se va a debatir en la Comisión Europea si se aplica o no se aplica esta prohibición. Entonces, nosotros quisimos hacer una performance. Bueno, todos los años Anima Naturalis hace una performance en Barcelona o Madrid, según donde les pille, que consiste pues en agruparse un montón de cuerpos desnudos ensangrentados, con el lema este, ¿no? Por una Europa libre de pieles.
Y la verdad fue una experiencia muy interesante en la que sí que es cierto que se pasa frío porque es exponerte pues a bajas temperaturas porque es invierno con el viento que hace y pues estar como Dios nos trajo al mundo. Sí que es cierto que no hacía tanto frío como puede hacer en otros momentos, pero el aire, o sea, hacía mucho aire y eso, pues quieras que no, sí que acababas temblando del frío. No sé, fue una experiencia, la verdad, yo la repetiría porque al final es un momento solo en nuestra vida, pero es por una causa de alguien que lo está pasando mucho, mucho peor. Así que hay que quedarse al final con eso. Y además, cuanto más frío pasas, cuanto más expuesto estás, más conectas, pienso yo, con los animales. Es una experiencia casi, diría, casi espiritual, porque es como ponerte en la piel de los animales. No estuvo mal. Esperanzas, bueno, no guardo muchas esperanzas porque, por desgracia, el estado es horrible. Los animales siempre quedan en último lugar porque ellos no votan. Entonces, al final, eh, tiran más de los intereses de los lobbies que de los animales, por desgracia. La verdad es que estamos muy, muy, muy lejos todavía de que los animales tengan un mínimo de consideración moral, más allá de los perros y los gatos. Eh, Ojalá esto cambie porque es lamentable, la verdad. Considero que es lamentable pues que en esta materia la sociedad no haya avanzado tanto. Yo espero que esto avance. Cuando hablamos de pieles, desgraciadamente tampoco se habla de cuero. En este caso va sobre todo a las granjas hechas con el único fin de hacer pieles para decorar los atuendos. Sé que es absurdo, pero es así. Literal, matan zorros, incluso animales exóticos en peligro de extinción, para usar su piel. Es súper absurdo, es súper absurdo. Y por desgracia esto se ha visto en grandes figuras. Por ejemplo, una polémica con Rosalía que usaba abrigos de zorros en peligro de extinción, concretamente el zorro ártico. Y ella encima presumía de ello. Por eso digo que es que estamos a años luz de todavía, pienso yo, de que la sociedad se conciencie, pero al total de la sociedad. Claro que cada vez hay más gente que rehúsa de usar pieles, por suerte, cada vez más. Y además las alternativas a las pieles son muy baratas y además mucho más sostenibles. Entonces, al final, por X o por Y, por la presión también, pues cada vez más empresas se atreven a prohibir. En Polonia mismo se ha prohibido la peletería, que era el primer productor europeo de piel y el segundo del mundo. Así que por ese lado guardamos mucha esperanza. Y por eso mismo yo quise unirme a esta acción. Y bueno, yo espero que si algún día os queréis animar, que lo hagáis vosotros, contactéis con Anima Naturalis y os preparéis para el año que viene eh, hacer el experimento y ver cómo lo sentís vosotras. Y vamos a pasar a los eventos. Este sábado, 14 de febrero,
hay una concienciación animal en la calle Cines Lis. Os esperamos a todos ahí, pues a eso de las 5 de la tarde hasta las 8, para pasaros a concienciaros sobre lo que sucede detrás de la explotación animal. Además, este domingo en Alfafar, en el Parque Alcosa, vamos a celebrar una reunión de comités locales de estrategia y reconstrucción, los llamados CLER. Estaremos todo el día a partir de las 11 hasta las 7. También recordaros que la semana que viene habrá un tapeo benéfico y solidario para la asociación FEUMBE. Esto será en el Centro Social Ocupado Anarquista de la Dalia, en Mislata. Así que si disponéis de tiempo, pues podéis pillar el autobús y iros para allá, que aquí vamos a recibir muy bien a todo el mundo. Venga, tener un buen fin de semana. La canción con la que os vamos a deleitar hoy es de Mort Garson y es de su álbum llamado Plantasia. Y su canción es Plantasia, como el mismo nombre del propio álbum. Que tengáis un buen fin de semana.